Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox en el Parlamento Europeo y miembro del grupo Patriotas por Europa. Hola a todos, soy Hermann Tertsch, soy diputado en el Parlamento Europeo por Vox y soy el vicepresidente del grupo de Patriotas por Europa, el grupo parlamentario que se ha formado nuevo en esta legislatura después de las elecciones del 9 de junio pasado. Vamos a hablar de Alemania, vamos a hablar de un país importantísimo, es el país central, es el país más o menos que más influencia ha tenido en la creación de la Unión Europea, es el que más ha aportado, pero también es el que más desgracias ha aportado y el que más ha ayudado a estropear este proyecto y a estropear la trayectoria de la Unión Europea. Alemania está otra vez en una situación dramática como lo estuvo, por supuesto, después de la guerra, cuando quedó en ruinas, como lo estuvo en una situación dramática cuando cae el muro y se reunifica Alemania después de todos esos años de división y de ocupación soviética de la parte oriental, y ahora se encuentra en una nueva situación dramática porque el campo político, el escenario político ha cambiado radicalmente. No se parece en nada a lo que ha venido siendo el escenario político y lo que ha sido las fuerzas parlamentarias de los últimos 60 años. Y nos encontramos con un panorama, como digo, radicalmente distinto que ha puesto a temblar a las fuerzas viejas, a las fuerzas antiguas que se habían acostumbrado a gobernar juntas con unos acuerdos, con una especie de bipartidismo enfermizo, con unos cuantos invitados aparte, y que son la CDU, los cristianodemócratas y los socialdemócratas del SPD. Son los dos partidos, digamos, de Estado, como se dice, como le gusta decir en España al PP, partidos de Estado, lo cual ya suena muy muy mal, porque los partidos no deben ser de Estado. Pero los dos partidos de Estado son la CDU, con su vertiente bávara CSU, y el SPD, que son los socialdemócratas. En realidad los dos son socialdemócratas, y mucho más desde que Merkel se hizo cargo del partido después de Helmut Kohl y se convirtió realmente en una transformadora hacia la izquierda y llevar hacia la izquierda toda la política de la CDU. Así, ella fue empujando al Partido Socialista, al SPD, empujando al SPD hacia la izquierda. Ella fue yéndose primero al centro y después a la izquierda del centro y dejó un espacio inmenso a su derecha que quedaba vacío y donde quedaban huérfanos millones de votantes de la CDU anterior, de la CDU de Helmut Kohl, de la CDU de Konrad Adenauer. Y ahí es donde surge por necesidad, los huecos, los vacíos no existen en la política, surge por necesidad con fuerzas alternativas. Y la fuerza alternativa que ha crecido y que se ha consolidado realmente ha sido la Alternativa por Alemania. La Alternativa por Alemania se presenta a sí mismo, pues eso, como la única alternativa a lo que hay ahora, que son los partidos de Estado. Partidos de Estado que tienen una política prácticamente la misma. Es más, han estado gobernando juntos la mayor parte del último cuarto de siglo, de los últimos 25 años. Y ahí es esa política conjunta es una política que ha sido marcada por la izquierda, por el socialismo y después por un elemento muy grave que es el ecologismo radical teñido de fundamentalismo alemán, de idealismo alemán. El idealismo alemán, que ha tenido tantos elementos de fuerza en el pensamiento alemán, en el pensamiento mejor y en el pensamiento peor, en Alemania es realmente el elemento que distingue a Alemania de los países vecinos. Es el que genera el idealismo, el nacionalismo después que se traslada en el siglo XIX, se extiende en el siglo después de las guerras napoleónicas por todo el mundo. Pero en Alemania persiste un idealismo que quiere llevar a los alemanes a un papel especial en el mundo. Y eso
que es lo que tanta fuerza tiene en el elemento nazi, en el elemento nacionalsocialista, de nosotros somos especiales, nosotros vamos a cambiar el mundo. Primero tomaremos Alemania, después tomaremos el mundo entero, porque tomaremos el mundo entero. Entonces ese elemento de que nosotros podemos hacerlo todo es un elemento que ha vuelto ahora en Alemania a las fuerzas tradicionales. Y las fuerzas tradicionales, a través del ecologismo y del multiculturalismo, han creído que iban a poder hacer la transformación del mundo en otro sentido, no como en los años 30, sino de esta forma: multiculturalismo y ecologismo radical para salvar el planeta. Y creían que desde Alemania iban a salvar el planeta imponiendo en Europa una agenda radical, ecologista y socialista, que iba a presentar a Europa como el ejemplo maravilloso de cómo se pueden hacer las cosas, de bien, de ecológicas y de socialistas y de igualitarias, y sin embargo a lo que nos ha llevado es a una Unión Europea que es cada vez más pobre y cada vez menos libre. Esa es la influencia, la gran influencia alemana en esta Unión Europea, y que, como un informe que acaba de sacar Draghi, el que fuera el político italiano que ha hecho por encargo de la Comisión un informe sobre competitividad, ha demostrado que Europa es cada vez más pobre y cada vez menos libre. Ese es en este momento el debate que hay en Alemania. En Alemania hay una alternativa ahora que ha ganado en Sajonia, que ha ganado en Turingia, y en Sajonia queda en segundo puesto, y ahora uno de los partidos tradicionales, la cristiano-democracia, tiene que entrar en el dilema, que es el Partido Popular. Tiene que entrar en el dilema: voy a estar siempre con la izquierda, entonces ya me convierto directamente en izquierda, en otra izquierda, o me voy a liar con la derecha que ha surgido, que es el AfD. Ese es el dilema del Partido Popular en España y en todas partes. El Partido Popular va a ser siempre de izquierdas, porque siempre hace la política de la izquierda, o se va a unir a un proyecto nacional en las fuerzas conservadoras, como es Vox y como son los Patriotas por Europa. Ahí dejo. Ese es el dilema histórico que tienen ahora los partidos llamados de centro derecha, y cuyo principal responsable o pionero, si se quiere, en ese dilema va a ser la cristiano-democracia Alemania, la CDU, que ya está en ese dilema, como digo, en 2 estados en el este. Contenido patrocinado por el Grupo de Patriotas por Europa del Parlamento Europeo.